Continuando con nuestra unidad de asuntos no contenciosos, se denomina jurisdicción voluntaria, hablábamos acerca de la resolución. La resolución final de un expediente no contencioso, quedará dentro del expediente porque lo termina, lo finaliza. Entonces vamos a ver en este expediente cómo finaliza ya con la resolución final del notario. Aquí vemos que al final del expediente dice resolución final. Esa es la resolución final del notario. Acuérdense que en este expediente no van espacios, tiene que ir corrido, tiene que ir todo sin espacios, tal cual es un expediente dentro del juzgado. Entonces, ya cuando el notario emite esta resolución final, que les voy a leer un poco de esta resolución, dice notaría del abogado tal. En la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, fecha, ¿verdad? Es todo como un instrumento encabezado. Vista para dictar resolución a la solicitud de declaratoria de heredero ab intestato presentado en esta notaría el día tal por los señores tales, considerando que el notario debe constar en instrumento público la resolución final y que testimonio se extienda a los interesados, tendrá el mismo valor de certificaciones judiciales dictadas en los asuntos de la misma naturaleza, según el artículo 55 del Código Notariado. Por tanto, esta notaría de esta ciudad en nombre de la República de Honduras falla, primero, declarando con lugar la solicitud de declaratoria en este estado. Segundo, declarar y así hasta finalizar todos los considerando y los por tanto, y terminando con la disposición de que se hagan las anotaciones e inscripciones correspondientes, notifíquese. Entonces, esta resolución va a quedar dentro del protocolo como un instrumento público y ya a las partes se les va a poder dar testimonio. Ahora, miremos la trascendencia de esto. Yo creo que todos ya van entendiéndome cuál es la trascendencia de esto. Es un juzgado que se traslada a una notaría y que se hacen todas las funciones de jurisdicción, que es administrar e impartir justicia. Realmente es un concepto un poco debatido doctrinalmente lo de impartir justicia, porque realmente lo único que está haciendo el notario es dando proceso administrativo a un asunto que las partes ya están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por eso les hago esa pequeña anotación, porque si hay una discusión doctrinal que el notario no imparte justicia, sino que realmente se le ha delegado esta función en asuntos administrativos. Valor probatorio. La resolución final que dicta el notario debe de constar en un instrumento público dentro del protocolo como escritura matriz en papel notarial color verde. Y estos conceptos pues ya ustedes los manejan del primer parcial. El valor jurídico de una resolución pues ya sabemos que tiene el mismo valor jurídico que son las certificaciones judiciales. Ahí sí yo creo que eso queda claro. Ahora, cuando se termina un expediente, cuando se cierra, hay ciertas diligencias que debe de hacer el notario. Entre ellas está inscripción de resoluciones. Cuando la ley lo mande, que deban inscribirse en los registros correspondientes las resoluciones que ponen fin al procedimiento, el notario será responsable de enviar dichos registros el testimonio del documento inscribible, quedando bajo su custodia el expediente instruido. Esto es bien importante porque cuando, por ejemplo, el matrimonio tiene una inscripción y es muy importante esta inscripción. Entonces, tiene el notario la responsabilidad de terminar el caso. Tiene que llegar una resolución, tiene que llegar el testimonio y en algunos casos, como el Registro Nacional de las Personas, exige una certificación que también es válido. Entonces se lleva la certificación de que nos casamos a tales personas en tal fecha y que estos son los datos de estas personas, los contrayentes, ahora esposos, y que se proceda a la inscripción, ¿verdad? Nota marginal, que ya aparezca como nota marginal en sus documentos de identificación. Publicidad, lo mismo que calificación, estos son términos legales.
Cuando hablábamos de calificación, no es una nota o las notas, no, es una evaluación técnica de algo y se aprueba o se deniega. Publicidad es lo mismo también, en materia de derecho es las publicaciones o la facilidad que tengan las personas de poder conseguir unas copias. Entonces, el notario está obligado a expedir los testimonios sobre lo actuado, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en un juzgado, podemos pedir las certificaciones de la sentencia. Bueno, entonces en la notaría podemos pedir los testimonios sobre las resoluciones que ha dictado el notario. Copias. No pueden extenderse copias parciales. Esto es por razones de seguridad. No tiene sentido dar una copia parcial porque va incompleta y podría utilizarse para fines pues engañosos. Tiene que dar toda la transcripción de la resolución final. Ahora, ¿qué es lo que se le ha otorgado al notario para que él lo realice en esta competencia notarial voluntaria? Bueno, la competencia en el artículo 59 establece que pueden conocer los notarios. Hace una pequeña anotación ahí de una apertura que es, además de los previstos en otras leyes, lo siguiente. Y entonces aquí nos dice qué es lo que podemos ver. Podemos ver rectificaciones de inscripciones en el registro civil, rectificaciones. Podemos ver patrimonio familiar, podemos habilitar para comparecer en juicio, emancipación voluntaria, habilitación de edad, información a perpetua, divorcio por mutuo consentimiento, inventario solemne, la separación de hecho, conciliación y arbitraje, ejecución de garantía, autorización para contraer segundas y ulteriores nupcias, autorización para enajenar bienes de menores, deslinde y amojonamiento, permisos de operación a comerciantes y autorización de libros, celebración de matrimonio, calificación de edad, cesación de comunidad y partición de bienes. Esto está establecido en el artículo 59 del reglamento del Código del Notariado. Algunos de estos casos han sido derogados o han sido modificados. Por ejemplo, el caso de la ejecución de garantías que está siendo modificado y que no es usual que lo haga el notario en vista de que tuvo mucha polémica cuando salió. Entonces, los demás sí son casos fáciles que nosotros realizamos en lo que es la notaría. Son casos en donde las partes están de acuerdo y acuden a lo que es el notario para que los resuelva. Algunos de ustedes ya se estarán preguntando cuál es el objetivo de sacar estos temas y pasarlos a la notaría. ¿Por qué el juzgado o por qué la ley creyó conveniente extraer estos casos y decir, no, estos casos que no hay litigio pasan a la notaría? Ahí se van a poder realizar y ahí se van a poder resolver. Esto es por desahogo de los juzgados de asuntos que no son litigiosos. Entonces, eso fue lo que el espíritu de la ley, decir, bueno, ya que estos casos no tienen pruebas, van a entrar en pruebas porque no hay principio de contraposición, entonces lo vamos a pasar a los notarios para desahogar en parte la carga que tienen lo que son los juzgados. Entonces, por eso fueron trasladados a la notaría. La ley decía que habían otros asuntos a los cuales el Código del Notariado se refería a que hay otras leyes también que dan asuntos a los notarios. Entonces, en el Código de Procedimientos Comunes vamos a ver que son declaraciones de ausencia, las adopciones que al final se terminan eliminando, ¿verdad? Se terminan haciendo en el Código de Familia, se reforma esto con algunas vueltas más. Sucesiones por causa de muerte, reconocimiento de preñez, reconocimiento de un parto, depósito de persona, autorizaciones para viajar. Entonces, todo esto se pasa a lo que es la jurisdicción voluntaria del notario. Ahora hemos terminado con esto nuestras generalidades de lo que son expedientes no contenciosos y la jurisdicción voluntaria. Aquí terminamos, les invito a hacer la actividad y vamos a empezar las siguientes unidades ya a ver caso a caso puntual y cómo se desarrollan dentro de una notaría.